saben que vos sos el más temible en el lugar. Y el sistema mata gente que nunca te mostrarán. Ocultándote de China hasta Jerusalén, vas craneando tramas nuevas que al acecho siempre están. Imperios derechistas no tienen conformidad. Oro rojo, oro negro, agua dulce, dame más. Pero saben que los esperan, que nunca se rendirán. Como Adán, esos villanos morderán y morirán. Al grito de guerra, las mujeres alistan un ejército de niños que no conocen la paz. Un pueblo de pie nunca pierde su dignidad. Envueltos en banderas marcharán y cantarán así. Así arrancaba la playlist del día de hoy de Cambalache, escuchando la 25 Escombro en la Ciudad, de ese gran disco que es Mundo Perfecto. Bien, 22 de mayo, viernes, si recién te sumás a FM Delta 105.1 o también al streaming en la página de la radio, te comento que el día lunes no habrá programa por el feriado del 25 de mayo, y aprovecho justamente la mención de esta fecha patria, ¿no es cierto?, para meterme de a poquito en el programa de hoy, porque hoy 22 de mayo, si viajamos, si nos trasladamos para ese mítico año que fue para la República Argentina en 1810, ¿no es cierto?, se celebraba el 22 de mayo justamente el Cabildo Abierto, ¿no es cierto?, el histórico Cabildo Abierto. Habrán visto hoy o habrán acompañado seguramente en jardines y escuelas a familiares ahí participando del acto histórico, siempre presente, qué sé yo. Bueno, justo hoy caía la fecha, el 22 de mayo, coincide con el día que se celebró el Cabildo Abierto, que fue el momento bisagra, ¿no es cierto?, donde se votó y demás para destituir al virrey de ese momento, el virrey Cisneros. Bueno, cuestión que estamos en Cambalache, no podíamos dejar pasar semejante momento histórico, y lo que sí vamos a intentar, vamos a aceptar el desafío de meternos en la difícil y peligrosa aventura de andar las aguas de esa semana de mayo, pero desde
desde algún otro punto de vista, de algunos otros lugares, ¿no es cierto? Hago un paréntesis acá. Yo siempre comparé o separé la historia, sobre todo estas fechas, entre la historia contada en la escuela, digamos, yo así lo separaba, ¿no? Como te la contaban o como nos la contaban en la escuela, y la otra parte o el otro lado. Porque después con el tiempo andando y leyendo, qué sé yo, uno se fue enterando y fue encontrando datos, historias más pequeñas, pero que pertenecían a esos momentos históricos, ¿no es cierto?, que nunca nos lo habían sido contados, y a mí particularmente, a mi forma de ver, me resultaban mucho más entretenidos, o muy entretenidos, o muy, muy interesantes, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿por qué no nos contaban estas cositas? Ponele. Bueno, cuestión personal esa que aprovecho ahora para tratar de volver a buscarla, de volver a encontrar de este tipo de detalles, este tipo de datos de colores, en este caso relacionados a la Semana de Mayo. Eso es lo que vamos a andar buceando hoy en Cambalache. Así a lo Cambalache, de cabeza, sin paraguas, sin próceres peinaditos, sin mucho protocolo, ¿no es cierto? A todo esto, quizás hoy día ya eso haya cambiado, ¿no es cierto? Y yo, desde mi ignorancia de hacer muchísimos años de no ir a una escuela o lo que sea, a un acto, capaz que estoy hablando al pedo. Pero bueno, cuestión que igual en el último tiempo se ha empezado a contar mucho más la historia de distintos puntos de vista. Y aproveché y dije, bueno, tengo que arrancar más o menos por la historia que sí nos contaban o que sí sabemos más o menos, pero vamos a buscarle los detallecitos. Frenchy Beruti, todos lo tenemos. Señores, ¿para qué preparé acá un videito? A ver, ahí está. Frenchy Beruti. Básicamente, los primeros punteros políticos de este país, gente. Increíble. Punteros políticos, los primeros, si uno piensa en Frenchy Beruti, automáticamente aparecen la imagen de la escarapela, por supuesto, el manual escolar, qué sé yo. Pero durante muchas décadas, durante mucho tiempo, nos fuimos educando y enterando sobre estos tipos que en ese acto de repartir escarapela celeste y blanca, como si estuviera organizado el mismísimo acto de la escuela, ¿no? Pero hay unas cositas por detrás que son increíbles. Primero me encuentro con que no eran escarapelas exactamente como las que conocemos lo que se repartía, sino que había una cinta, ¿sí?, celestes y blancas, sobre todo blancas, que se repartían en esas calles de Buenos Aires, esas calles de tierra, que cumplían una función muy concreta, ¿no es cierto?, que era la de identificar a quienes apoyaban el movimiento revolucionario y a los otros. Era prácticamente como ponerse una distinción, ¿no? Un código, digamos. Pero claro, Buenos Aires estaba muy dividida en ese momento. No es que todo el pueblo quería la revolución y fue un trámite, ni cerca. Había muchísimos ciudadanos, ¿no es cierto?, que le eran fieles todavía al sistema que gobernaba, que estaba al mando, que era el del rey de España, ¿no es cierto? Entonces, claro, ellos, los otros, digamos, se ponían unos distintivos rojos, unas cintas rojas, y del lado nuestro aparecieron lo que después nosotros conocimos como escarapela. Como una cancha, exactamente igual que una cancha. Y bueno, y ahí aparecen entonces estos dos grandísimos personajes que son Frenchy Beruti, que son como Pablo y Pachu, ¿no es cierto? Siempre juntos, así escrito, y así nos los nombraron desde el primer día. Los tipos, ¿por qué digo yo que punteros políticos los primeros? Porque básicamente de lo que se encargaban en ese primer momento era de esto, de organizar a la gente, de organizar los grupos, de tener ahí todo controlado, ¿no es cierto? Los accesos, de que esté todo más o menos ordenadito. Y obviamente ordenadito ¿dónde? Alrededor del cabildo, en este caso, en las calles, ¿no es cierto? Que era parte clave para lo que después iba a suceder. Ya había grupos, ya había militancia, digamos. Y esto es increíble porque
porque un poco rompe con la imagen de los próceres así impecables, alineaditos, ¿no es cierto? Sino que eran gente, aparte eran muy jóvenes, que andaban en la calle y que estaban ahí, en este caso ellos, ordenando y organizando a las masas. Operadores políticos, básicamente. Imagínate, uno tiene un estereotipo ya medio armado de estos sujetos que se encargan de esa tarea, y bueno, la aplicás arriba de la imagen de Frenchy Beruti y queda hasta gracioso. Básicamente podemos decir que en 1810, gente, ya existía la rosca política en Buenos Aires. Vamos a escuchar un temita de Kevin Johansen y con ese contexto nos metemos. ¿Para qué voy a hablar si no vas a escuchar? ¿Para qué si no quieres ni darme ese lugar? Te recuerdo feliz, con poquito así. No hacía ni tanto ya que te reías de ti. Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más si tienes todo ya? ¿Para qué si ya después nada te llevarás? Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué voy a hablar si no vas a escuchar? ¿Para qué si no quieres ni darme ese lugar? Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Baja la tierra. En este programa usamos fechas como excusas, nombres como disparadores y el pasado como espejo. Ahí estamos de nuevo en Cambalache, en vivo en FM Delta 105.1. Escuchábamos a Kevin Johansen junto a Lila Downs haciendo Baja la Tierra. Y me hizo acordar mientras escuchaba el tema que mañana acá en San Cayetano, hoy era, no, ya me veo que era, yo soy un desastre. Tocaba Sankay, un grupo musical folclórico que está arrancando con sus presentaciones en vivo. Ahí el Emma Rápido me va a decir seguro. Tocaba allá en donde era
esquina, ¿no es cierto? Donde era Merlín, ¿cómo se llama ahora? Carnes Asadas Charlie. Ahí tocaba Sancay, así que bueno, ahí toca un amigo, Martín, y otros músicos sancayetanenses, así que los invitamos ahí mañana. Mañana bien, muy bien. Casi. Así que mañana ahí en Carnes Asadas Charlie se va a estar presentando Sancay. Bien, muy bien que me acordé, porque no lo tenía anotado. Un dato importantísimo, ponele, importantísimo, que me quedó sobre el señor Domingo French, de French y Beruti. Yo calculo que así lo mencionaría, ¿no es cierto?, en esos tiempos. Que él, antes de convertirse en revolucionario y en estar ya ahí en los primeros nombres, ¿no es cierto?, tenía un puesto muy, pero muy, muy importante. Él era cartero. Pero no era un cartero, más de muchos carteros. Era el cartero. Imagínate en esa época, en ese Buenos Aires prácticamente, que era muy chiquitito, ¿no es cierto?, muy pocas casas, pocas calles. Había un solo repartidor oficial de correspondencia, y uno de los carteros de esta correspondencia era justamente French. Imagínate cómo la vieron ellos, muy, muy pillos, en esos momentos. Tener acceso al correo era tener acceso a un montón de información muy, pero muy relevante. Y si estos tipos ya estaban en la cabeza con todo lo que vino después, que seguramente así haya sido, ¿se acuerdan que algún día, alguna vez, hablando, andás a ver de qué tema, yo decía que las revoluciones se empiezan a gestar muchísimo tiempo antes en algún sucucho, y que incluso muchas veces esos que empiezan a gestarlas no llegan a verlas realizadas, ¿no es cierto?, porque suceden mucho después. Bueno, no tengo dudas que este datito que estaba ahí a la pasada es un dato muy importante, porque French era cartero y tenía acceso, entonces así seguramente no habría ninguna carta, nada, ¿no es cierto? Pero bueno, pasaba por sus manos la información más importante del virreinato del Río de la Plata. Conocía la ciudad entera, andaba todo el día en la calle, ¿no es cierto? Conocía dónde vivía la gente, quién tenía esto, quién tenía lo otro, quién les faltaba, quién estaba peleado con quién era un posible aliado y quién no había chance, ¿viste? Había información por todos lados y la iban recopilando. Básicamente era una especie de algoritmo de 1800, ¿no es cierto? Además de las cartas, que eran importantísimas, y ya, por más que no vea el contenido, ver de dónde venía y a quién iba dirigida, ya yo me imagino toda esta data con alguien bajándola y recopilándola y siendo usada después para lo que iba a venir. Pero bueno, por otro lado, yendo ya para que no se vuelva una clase de historia esto, me preguntaba yo, ¿y la guita? ¿De dónde? Porque imagínate, el virreinato tenía toda la plata que quería, tenía todos los recursos que quería, pero para hacer una revolución, por el otro lado, necesitas financiamiento, necesitas también esa guita, digamos. Entonces hoy me pregunto, ¿cuánto salió a hacer la Revolución de Mayo? Yo le pregunto al Google como si, ¿cuánto salió, Che, a hacer la Revolución de Mayo? Porque uno piensa en algo gigantesco, ¿no es cierto? En mucha logística, en mucha inversión, qué sé yo. Y encuentro un número, así, con mucha certeza, con mucha seguridad. Los gastos vinculados a los días revolucionarios rondaron los 521 pesos. Y yo digo, debe haber sido un montón en plata de aquellos días. Digo, en plata de hoy eso sería... Bueno, andás a ver cuánto significaba. Cuestión que me encuentro con ese dato certero, que la revolución costó 521 pesos. Pero ¿qué gastos, decís vos? ¿En qué gastaron esa plata? O sea, ¿cómo los calcularon? Acá viene lo interesante. Parte de ese dinero, de esos 521 pesos, fueron destinados a comida, a iluminación, ¿no es cierto?, a armar la puesta en escena, digamos, y a relojes. Y yo leo reloj y digo, no, ya te estás comprando cosas para vos. Pero no, pará. Pero efectivamente fue destinado parte de ese dinero a relojes. Porque claro, para organizarse bien, para ser meticulosos y que todo salga según lo planeado,
tenían que tener relojes para ver qué hora era, para tener un punto de encuentro, un momento de encuentro, una hora. Claro, tiene total lógica. Estaba todo pensado. Increíble. Anda a chequear igual este dato, ¿no es cierto? Pero básicamente era como parte de la organización del evento. Y muy bien, la producción estuvo totalmente a la altura. Había que iluminar las galerías, algunas calles, había que mover a la gente por esas calles, había que organizar las reuniones, darle de comer a toda esa gente, porque se piensa que por el chori y la coca nació ahora. No, increíble, me parece fascinante. Y bueno, y alguien tenía que poner esa plata, ¿no es cierto? Ahí aparecen personajes como, por ejemplo, Miguel de Azcuénaga, uno de los miembros más ricos de la primera junta. El tipo agarró, puso guita de su bolsillo, garantizó préstamos también porque tenía mucho contacto. Básicamente ayudó a financiar la parte gorda, digamos, del presupuesto. Así que la revolución tuvo sus sponsors también, muy bien. Cosa que hasta el momento yo no tenía ni la más pálida idea. Vamos a escuchar a Andrés Calamaro haciendo La espuma de las orillas. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír de algo ganso que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Que para siempre te voy a esperar, para siempre te voy a querer. Que para siempre te voy a esperar, para siempre te voy a querer. Como siempre te voy a pedir, para siempre querernos así. La corriente del río que vino te trajo hasta mí. Vengo liviano como la espuma de las orillas, a contramano de la resaca del carnaval. Mi sentimiento va a durar, el fuego no me va a quemar. Ya no tengo espinas clavadas en el corazón. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír de algo gancho que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Que vengo liviano como la espuma de las orillas, a contramano de la resaca del carnaval. Mi sentimiento va a durar, el fuego me va a recordar. Ya no tengo espinas clavadas en el corazón, que ya no tengo espinas clavadas en el corazón. Siempre te vas a reír de algo ganso que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír de algo ganso que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Que ya no tengo espinas clavadas en el corazón. Ya no tengo espinas clavadas en el corazón. Antes de que existieran los apuros modernos, ya estaba Kiosco el 11. Por estas puertas pasaron generaciones buscando una pila, un alfajor, un cuaderno, algo frío que beber o simplemente mejorar un día malo. Testigos afirman que aquí se resolvieron crisis como quedarse sin tarjeta en un Movicom. Yo vine aquí una vez a cargar una tarjeta CTI de 10 pesos y no dejé nunca de volver a este kiosco. Urgencias cotidianas. Oh no, me he quedado sin tabaco. Iré a Kiosco el 11. ¡Maldición! He olvidado de comprar el regalo de mi ahijado y hoy es el cumpleaños.
Casos que hubiesen sido catastróficos fueron solucionados acá. Ahora sigue siendo Kiosco el 11, solo que más grande, más renovado y con más maneras de salvarte. Un lugar que todos saben dónde queda. 4 décadas acompañando pequeñas urgencias, histórico y renovado. Kiosco el 11 no es solo un kiosco, es parte del pueblo. Ahora sí, estamos de nuevo con un nuevo bloque de Cambalache en vivo en FM Delta 105.1. Le mandamos un gran abrazo a todos y a todas las oyentes que se van sumando. Si recién te sumás, estamos atravesando lo que fue, ¿no es cierto?, en 1810, la Semana de Mayo y todo ese momento épico, histórico para nuestra Argentina, ¿no es cierto? Escuchábamos a Andrés Calamaro haciendo La espuma de las orillas. Y hace un ratito decía yo, ¿no?, que la juventud que tenían estos protagonistas de la Revolución de Mayo, medio al tuntún, medio a la pasada, pero obviamente dije, yo sospecho que son jóvenes, más o menos lo sé, pero digo, ¿qué cuántos jóvenes? Está bien que hay que tener en cuenta que joven antes no es lo mismo que joven ahora, porque si no después, claro, ahora vamos a ver más o menos las edades, pero realmente eran increíblemente jóvenes y esto hoy lo sumamos para el lado de la épica, ¿no es cierto? Porque uno además cuando piensa en próceres, en esas imágenes, ¿no?, en esos portes, automáticamente por ahí tendemos a imaginar tipos grandes, solemnes, ¿viste? Con cara de estatua, básicamente, porque así fue como los conocimos. Pero sorprendentemente, por ejemplo, Mariano Moreno, 31 años tenía. El querido cartero, ex cartero, después puntero político French, 35 años. Claro, porque digo que tengamos en cuenta que joven antes no es lo mismo que joven ahora, porque vos me decís, uy, pero French, con 35 años, era cartero, organizó a toda la gente, hizo la Revolución de Mayo, y vos con la misma edad que está. Bueno, tengamos en cuenta los contextos, ¿no es cierto? Belgrano, que ya vamos a llegar a una parte dedicada pura y exclusivamente a este chiquito gigante, 40 años. Varios de ellos estaban obviamente tomando decisiones muy importantes, muy grandes, que iban a determinar el rumbo, ¿no es cierto?, del país, ni más ni menos, pero literalmente iban a determinar ese rumbo. Y sin ningún tipo de experiencia previa en gobierno, sin una carrera, ni mucho menos dedicado a esto, pero bueno, así son seguramente, o es uno de los condimentos de las revoluciones, ¿no es cierto? Y esto también, otro detallecito. La Revolución de Mayo fue una revolución. Y esto lo digo porque hoy me daba cuenta que no sé por qué motivo, poco, por lo menos yo, he hecho hincapié o puesto atención en la palabra revolución cuando pienso o cuando tengo en cuenta el 25 de mayo y todo, y la Revolución de Mayo. No me pasa eso, por ejemplo, cuando se me viene a la mente o hablo de la Revolución Cubana o la Revolución Francesa. Son revolución primero y después. Bueno, en este caso, no sé por qué, cuando me di cuenta hoy, ¿no?, que la palabra revolución no le daba el peso o el significado que tiene, ¿no es cierto? Porque me parece importante, no hay que perder de vista esto. Obviamente, el miedo, las contradicciones, la ansiedad que tendrían esos pibes, o por ahí también lo de la juventud, la inconsciencia, ¿no es cierto? Pero bueno, cuestión que todo este momento y este evento fue llevado a cabo por gente muy joven, o sea, que estaba al frente de la historia, ¿no es cierto? Obviamente también esto puede llegar a explicar un poco la intensidad de esa época, ¿no? Ese último empujón con toda la fuerza. Me parece fantástico. Vamos, para que tengo imágenes acá y yo me olvido.
mientras tanto, para quienes están en el streaming, para quienes nos ven en YouTube. Acordate que si nos ven en YouTube, pone un me gusta, un comentario, cualquier cosa, algo, para que el que venga atrás tuyo después lo encuentre un poco más rápido. Bueno, cuestión que esto, había mucha energía, mucho ímpetu, mucha urgencia en ese momento, pero no era algo que se había gestado en una semana ni en un mes. Esto venía, o sea, de mucha gente y muchas cositas que se fueron sumando. Así fue después lo trascendente, lo trascendental que fue, ¿no es cierto? Un dato o un punto de color que hoy me pregunto, entre todas las cosas, porque en un momento no sabía por dónde buscar cosas que sean raras, ¿no? Y digo, el 25 de mayo, bueno, lo primero que sé, o de la primera cosa que sé, que me acuerdo, es que llovía mucho. Y cuando escribo eso, digo, ¿llovía mucho? O sea, posta, de verdad que llovía, porque lo doy por hecho. No sé de dónde lo saqué, no sé por qué. Y bueno, entonces busco y sí, claro, está como la leyenda de que el 25 de mayo llovía a cántaro. Que el cabildo fue todo bajo la lluvia, que era un barrial increíble, ¿viste? Tenemos como esa escena, o yo tenía esa escena muy, muy grabada, con gente con paraguas, creo que por esto, por los paraguas, por el cielo gris, por el barro. Resulta que los historiadores, todavía algunos, me encuentro que discuten cuánto de eso fue lo real y cuánto no, ¿viste? Pero sí, efectivamente el clima del 25 de mayo sigue siendo un tema de debate y que llovió. No sabemos cuánto. Pero ¿qué le vamos a exigir? Aparte, otro datito más que traemos para este lado de la épica, no sirve que la cancha haya estado totalmente embarrada, ¿no? Y lo que sí, bueno, claro, los cuadros o pintura que hemos visto, que estaban en los manuales, qué sé yo, más famosos del 25 de mayo, fueron pintados un montón de tiempo después, pero bastante años después. Entonces muchos artistas reconstruyeron esa escena que obviamente no habían visto, se las habían contado o habían tomado de relatos, y aparece paraguas, pero aparecen ahí en esas imágenes, ¿viste? No es que estaba que era algo tan certero, ni siquiera que fue determinante. Pero bueno, Cambalache, venga, sumamos. No sabe lo que llovió el 25 de mayo de 1810, una locura, impresionante. Bersuit Bergarabat sonando en Cambalache. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa, decime si alguna vez yo te fallé. ¿Cuándo? Las estrellas del triunfo marcan mi buen destino, que es el tuyo, y me mira con desconfianza, como si no me junara. Vos despreocupate, yo me ocupo de esto, anda y fuma. Está claro que tenías que encontrarme, aquí me tenés. Sácate esta cara larga, si la cosa no anda. ¿Te acordás que cuando de purrete nos dejamos crecer? Como hermanos de la misma sangre. Amigos eran los de antes, te conoce a quien le habla. Por favor, me extraña, araña, vos despreocupate, yo me ocupo de esto, anda y fuma. Quédate tranquilo, pibe. Quédate tranquilo, todo va a andar bien. Que te tengo todo listo al derecho y al revés. Sé muy bien que este asuntito es de vida o de muerte para vos, y por eso parecía en tu suerte. Soy tu salvación. Si yo te pongo, vos fumás.
te cambió el semblante, qué bien se te ve. Ahora estás rozagante y fuerte. Así es como me gusta verte. Yendo al grano para hacer negocios, lo mejor es tener un socio amigo como yo de fierro. Lo que se dice buena gente. Qué alegría, bueno, entonces, Como jamás que caminé. déjalo en mis manos. Te lo digo porque de entonces Quédate tranquilo, todo va a andar bien. Que te tengo todo listo al derecho y al revés. sé muy bien que este asunto es de vida o de muerte. Para vos. Y por eso parecía tu suerte. Soy tu salvación. Quédate tranquilo, todo está bajo control. Te habrán hablado mal de mí, ma, como está todo, güey. Soy porteño de muy buena ley y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quédate tranquilo, Esta sí que te va a salir bien. vos quédate tranquilo. Conmigo nunca vas a perder. Garantía y calidad. Vos quédate tranquilo. Vos quédate tranquilo. Vos quédate tranquilo. Conmigo nunca vas a perder. Ahí estamos, Porteño de Ley, Versuit Vergarabat, de ese grandísimo disco que alguna vez supimos, no me acuerdo si con el lema, hacer en lo que fue discos de pe a pa. Qué momento, disco de pe a pa. Bueno, no nos vamos a ir por la rama, escuchame, estamos acá en Cambalache, FM Delta 105.1, le mandamos un gran abrazo a quienes están del otro lado, hoy viernes, ya guardaditos, me imagino, con la fresca, con el frío. Imagínate este frío, lloviendo encima, afuera, entre el barro, pero con una revolución por delante. Me imagino, no habría frío que se sienta. Pero yo no sé si ustedes sabían o saben que la revolución en sí, la revolución de mayo, que tanto... O sea, que tan importante fue, casi fracasa. ¿Puedes creer? O sea, casi no sucede. Porque no fue un partido ganado de antemano, no fue un triunfo asegurado, digamos. De hecho, ni cerca, creo. Está bien, siempre lo aprendimos, nos lo han contado durante mucho tiempo, ¿no? Como si todo hubiese estado... ordenadito, si todo hubiese sido un avance natural y que iba a pasar o que tenía que pasar, ¿no es cierto? Como si el pueblo hubiese dicho, digamos, che, podríamos hacer patria, ¿no? Vamos a hacer patria, vamos a hacer una revolución y listo, y chao, de golpe y porrazo. Pero no, imagínate, eran épocas totalmente de quiebre, ¿no? El virreinato, estaba España, imagínate, al mando de todo. Y había estado durante muchos años. Y Buenos Aires, con la importancia que tenía, obviamente no iba a ser algo que la corona iba a ceder así como así, ¿no es cierto? Pero bueno, más o menos, durante varios días, en eso previo, en ese momento, en esa calma que antecedió al 25 de mayo, digamos, que no fue tampoco una calma rotunda, contundente, había un aire, se cuenta, se respiraba un poco de incertidumbre, de che, y vos decís, viste que donde empieza la duda, donde uno le pregunta al otro, y no sé, ¿qué? Le preguntaba a alguien, che, ¿vos qué pensás? Y el otro te dice, no sé, no me digas, decime que sí, que va a salir, me matá. Para que me perdí, ahí estoy. Claro, bueno, hoy decía, ¿no? Que las cintitas estas blancas o escarapelas, que
que identificaban a los que estaban del lado de la patria, ¿no? Y que había otro bando que estaba identificado con la corona, qué sé yo. Tampoco es que era 50 y 50 o que era muy marcado y muy radical y rotundo, ¿no? Los dos bandos. Había mucho en el medio, ahí en el no te digo en el me da igual, pero en el, y no sé, qué sé yo. Por lógica. Ese tipo siempre va a pasar. Había de todo, desde de personas comunes, ¿no? Que con miedo a perder lo poco que tenían, qué sé yo, pero también había militares que habían trabajado para el virrey y que por ahí querían estar del otro lado, pero bueno, el miedo, había mucho miedo sobre todo. Y además nadie sabía hasta dónde podía llegar ese conflicto. No había un ejemplo o un che, hagamos como aquello, como tal y tal. Obviamente había revolucionarios radicales totalmente convencidos y otros más prudentes. Ahí como, vamos a ver cómo se van dando las cosas. Y ahí aparece un nombre muy, muy reconocido, que es Cornelio Saavedra, que suele quedar un poco congelado como el presidente de la primera junta, que por eso lo tenemos. Pero Saavedra era muchísimo más complejo que solo esto, que solo el presidente de la primera junta. Era uno de los no radicales, era uno de los más tirando a moderado, ¿no? Más cauto, ahí pensante. En varios momentos intentó, de hecho, evitar que todo se descontrolara, y en ese evitar que todo se descontrolara, un poco estaba siendo funcional para el otro lado, porque lo que se venía era una revolución. Imagínate, una revolución a media, complicado. Pero bueno, era el que donde todo estaba muy tirante, un poquito aflojaba y lograba que no se prenda fuego todo. De hecho, dicen, hay relatos que dicen que muchas veces parecía más preocupado por mantener el orden que por romper todo, digamos, por cambiar de raíz lo que había que cambiar. Entonces ahí entraba una contradicción y había muchos que no estaban muy de acuerdo con el querido Saavedra. Pero este tipo entendía algo que era realmente importante. Si el movimiento, si el mover de esa pieza que había para mover salía mal, chao. Primero, mínimamente, todo preso, que muerto, fusilado, chao, todo. Y después una historia que iba a ser completamente distinta. Imagínate, era una bala, una sola. Y bueno, esto fue muy importante, fue fundamental. Obviamente, durante varios momentos ha habido incertidumbre, tensiones, qué sé yo, mucho, discusiones mesa adentro, común. Pero bueno, el presidente de la primera junta, el señor Cornelio Saavedra, hizo mucho más que firmar ahí la papeleta de, bueno, alguno tiene que firmar como presidente. No, cumplía un rol muy importante y muy bien puesto ahí en el lugar que ha estado seguramente. Vamos a escuchar Guiños de Callejeros y ya venimos para la recta final. Con mentiras a granel. Está el tonto, está el sabio, y más atrás viene el sicario, con su arma y con su perro, olfatear sobre tus bolsos. Y aunque nunca encuentres nada, dirán que compraste morbo, escondido entre tus ansias. Vos como yo no entiendes nada y no conoces su jerga, te darán sonrisas falsas para tirarte la lengua. Lo que digas ya está escrito, lo firmaron de antemano, le pondrán bozal al perro y deja
Yo soy Santos Bermejo, mezcla de indio y cristiano, pero de tuitos hermanos porque la huella es la misma. Por donde vamos y andamos, bellaqueando con la suerte, hasta que en tiento de muerte nuestro destino pialamos. Manso como el viento soy, pero si por donde voy quieren torcer la razón, entonces está mi facón defendiendo mi coraje. Y entonces sí, soy salvaje, y el cuero dejo, que así muestra el corazón el gaucho Santo Bermejo. Guiños, Callejero, el disco Escultura. Y bueno, así como encontrábamos estos detallecitos, ¿no? de la personalidad, de alguna manera, de Saavedra, ¿no? Que por ahí no los teníamos tan presentes. Me encuentro con otro gran personaje secundario de la historia, a priori secundario, y estoy hablando de la señorita Mariquita Sánchez, que es un nombre que a mí me recontrasonaba, me resuena, obviamente, lo he escuchado un montón, pero mal yo capaz ahí. No sabía bien por qué, quién era, qué sé yo. Claro, era, o la tenemos la mayoría asociada a la casa donde se cantó el himno, esa vez mítica, primera vez que se canta el himno ahí fue en la casa de Mariquita Sánchez, ¿no? Y bueno, y hasta ahí llegaba lo que podía llegar a saber. Les aseguro que obviamente por algo no fue en la casa de, no sé, Milagros del Solar, qué sé yo. Mariquita Sánchez era una mujer adelantadísima para esa época, ¿viste? Fue obviamente muy importante, muy relevante, más allá de haber abierto las puertas de su casa para ese momento histórico. Por ejemplo, encuentro que desafió a su propia familia para casarse con quien ella quería. Y vos decís, y sí, no, en ese momento era un acto de rebeldía absoluto. Y además un escándalo político. Su familia era una familia importante. Imagínate que tuvo que intervenir el virrey para resolver ese conflicto del casamiento de Mariquita Sánchez. Ya venía rompiendo reglas desde siempre, ¿no es cierto? Mucho antes de la revolución. Y así como teníamos a Saavedra, un tipo centrado y meticuloso, Mariquita iba totalmente por el otro lado. Y las dos partes, los dos tipos de personalidades son totalmente clave e importantes para que suceda una cosa como la que sucedió. Por ejemplo, encuentro cosas como las tertulias, ¿viste? Las famosas tertulias, que a priori, a primero o de puesta en escena eran reuniones sociales. Bueno, muchas de estas se llevaban a cabo en esa misma casa y obviamente ahí se discutían las cosas importantes, se discutían las ideas, se compartían data, noticias que iban llegando, ¿no? Y se armaban también vínculos, o se fortalecían vínculos. Se tejían alianzas, se invitaba gente a veces por algún propósito, qué sé yo. Era un espacio político, básicamente, disfrazado, obviamente, de una reunión elegante y un tanto festiva. Bueno, y entonces, obviamente, muy de la mesa chica y el debate reservado para los tipos, para los hombres, ¿viste? Y Mariquita ayudaba a construir el clima cultural donde esas ideas crecían. Porque no la tenían tan en cuenta. O sea, las mujeres, justo ayer hablábamos un poco de eso, ¿no? En la historia del cambalache de ayer. Ni siquiera se creía ni se registraba, o sea, por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Y bueno, encuentra acá este grupo, ¿no es cierto? Y esta persona, esta mujer muy decidida y muy convencida a ocupar este rol importantísimo y a poder hacerlo con soltura porque nadie la cuestionaba, ¿no es cierto? Pero lo que sí me sorprende es lo poco contado que está esta parte de la historia, ¿no? Esta parte de este personaje que al final o principalmente fue importante, ¿no? Y no está incluido en la historia tradicional. Hoy hablaba o intentaba
explicar, ¿no? De que por ahí yo quería buscar esos datitos, esos detalles, esas cositas que a mí, porque de verdad me parecen más divertidas, más interesantes. Claro, hay que resumir, obviamente, qué sé yo. No, si ponés en el grande, en el grosso, ¿no? En lo macro, pero siempre se descartan las pequeñas cositas como esta. Yo no digo que metan todas, pero en la historia metan alguna de estas cositas porque te dan más ganas de escucharla, ¿viste? Por ahí. O me ponía yo en el lugar de alumno, ¿no? Diciendo más pibito. Y acá nos encontramos entonces justamente con Mariquita, que había entendido algo fundamental, gente. Había entendido que las ideas necesitaban un lugar físico donde reunirse y donde poder desarrollarse y donde poder crecer como idea para después ser concretada como acto, ¿no? Vamos a escuchar a Acorazado Potemkin, y no hace tanto. Dale, vení, abrime la puerta. A los dos nos hace falta un rato más de estar en el refugio y ver qué es lo que vamos a llevar. Vamos, vení, armemos la casa. La arena, el plomo, los cuatro heraldos y el sol en nuestras veredas, y aún quedan promesas por gastar. Y no hace tanto que dejamos de confiar en lo que somos, hay tiempo. Quizás no lo vi, quizás no lo vi. Dale, seguí, tíralo de nuevo. Vas a ver que sale el mismo número aquel que adivinabas, y yo que solo entiendo de empezar. No te creí que estaba celosa. Trate de explicar que para ciertas alas liliental cambia de montaña, así no se siente caer. Y no hace tanto que dejamos de soñar con lo que hicimos, hay tiempo. Quizás no lo vi, quizás no lo vi.
hagamos las paces. No te escape más que está tu silla acá, junto a la mía. Y no hace tanto que dejamos de esperar que llegue el estreno al tiempo. Quizás no te oí, quizás no lo vi. Como ya lo dijo Discépolo, vivimos revolcados en un merengue y de los cambalaches se ha mezclado la vida. Acorazado Potemkin, y no hace tanto. Así llegamos a esto que es el último bloque de este Cambalache edición Revolución de Mayo. Algo que me acordé, que hice hoy por primera vez para todos los oyentes on demand de YouTube, y vos también, si estás ahora en vivo y te sumaste tarde o querés volver a escuchar esto, todos los programas se suben automáticamente una vez terminados a YouTube, al canal Cambalache Radio. Y claro, yo subo el programa así en crudo, entero, como viene, ¿no? Y yo digo, ¿cómo nunca lo dividí? ¿Viste? Vieron que hay muchos videos largos que tienen tipo las partecitas. En esta partecita se habla de tal cosa, en esta de tal otra, en esta de tal otra. Y así que hoy me fijaba cómo se hacía, y en el programa de ayer lo hice por primera vez. Ahora vamos a tratar de hacerlo siempre. Cositas, son pavadas, que bueno. Digo, una cosita más. Como alguna vez empezamos a hacer las fotitos. Bueno, bien, vamos, que me colgué. Para que hubiese habido lugar, ¿no? Y el contexto para que una mujer tome el protagonismo que tomó Mariquita Sánchez, por ejemplo, yo digo, o era muy pulenta, se la bancaba mucho, iba muy al frente, pero igual así todo, siendo así, que lo era, de todos los tipos, ¿no? Que había ahí en ese círculo, por lo menos alguno tenía que tener otra cabeza, ¿no? Otra apertura mental para secundar eso, ¿no es cierto? Y me encuentro, obviamente, cuando indago un poco, me encuentro con el grandísimo prócer argentino Belgrano. Pobre Belgrano, que lo tenemos nomás por la bandera, pero el tipo no era diseñador. Sí, hizo la bandera, todo perfecto, excelente. Pero Belgrano es un personaje, un tipazo importantísimo. Encima en muchísimos, hay puntitos, en muchísimos aspectos que no son los que están a la vista, ¿viste? Como por ejemplo, estoy totalmente convencido que fue importante en este que le mencionaba recién, ¿no? En el de la apertura mental para apoyar o para nada, bancar que en todo ese círculo de tipos de hombres así, también las ideas y el aporte de una mujer, porque realmente encima aportaba, era, no tenía nada de negativo ni de por qué no estar, ¿no? Bueno, cuestión que sí, efectivamente, Belgrano fue un tipo muy, muy adelantado, que hacía 257.000 millones de cosas al mismo tiempo, básicamente. Sí, creó la bandera, pero el chabón defendía siempre desde el vamos la educación pública, ¿no? La capacitación de los que iban a brindar esa educación, la capacitación también técnica, el desarrollo de la industria nacional de ese momento, de ir de acá para allá a ver, acá se puede desarrollar esto, acá no se puede desarrollar esto, pero se puede hacer allá. Como por ejemplo cosas relacionadas a la ciencia, que en ese momento era, ¿qué ciencia? Salí de acá.
Y obviamente la economía local que iba a ser clave, ¿no es cierto?, para lo que venga después de lo que estaban haciendo. Y también, entre todo eso, siempre defendió la educación de las mujeres en el 1810. Y claro, yo enumero todo esto y son cosas que son muy, muy importantes, que hoy en día ya la damos media por hecho, pero que en ese momento, tras que eran una cosa muy, muy novedosa, muy de vanguardia, además no son cosas que se puedan palpar, que se puedan ver, son pasitos muy chiquititos, todo. Bueno, Belgrano estaba detrás de todo eso. Mientras la gran parte de los directivos, la dirigencia que estaba ahí en el run, ¿no?, pensaba en privilegios coloniales, qué sé yo, Belgrano siempre estuvo abocado al desarrollo, a la producción, al conocimiento, al desarrollo de diversas cosas. Y con una obsesión increíble, ¿no? Siempre la de mejorar el país, la de buscarle la quinta pata al gato para bien. Y bueno, y además un tipo de la calle, por más que no tenga pinta cuando lo vemos en la foto, un tipo de la calle por la mera cuestión de ir de acá para allá viendo y hablando con la gente. Lo dejé para lo último porque me parece, quizás, no es que hay uno, el más importante, pero sin Belgrano era imposible, porque ocupaba el rol de muchísimas cosas a la vez. Y a mí realmente me sorprende y me sorprendió muchísimo cuando fui conociendo la historia de este prócer, porque yo ni bola, lo tenía ahí, qué sé yo, sí, el de la bandera, todo bien, buenísimo, qué sé yo, pero San Martín, no sé, o cualquier otro, Belgrano, sí, pero no me alcanzaba con lo de la bandera. Claro, con todas estas cosas, Belgrano fue bisagra, fue clave, fue un pilar muy fundamental de la Revolución de Mayo de 1810 que nos cambió el paradigma de la historia, ¿no es cierto? Y bueno, y así, entonces, lo dejo para lo último, porque tranquilamente podría haber estado en cualquier momento de todo este relato, ¿no? Pero con todos los detallecitos que ya hemos adquirido y hemos sumado a lo largo de las historias que nos han contado, sumarle estos chiquititos pero interesantes detalles me parece clave, ¿no es cierto?, para seguir entendiendo y seguir hablando de nuestra historia y de que son personas, que justamente Cambalache, todo su programa lo que busca, aunque muchas veces no lo encuentre, es extraer la parte humana, ¿no?, la parte de las personas que hay detrás de los personajes, en este caso de los próceres. Y claro, siempre la hay, porque ante todo primero somos personas, entonces me parece fundamental y además entretenido, ¿no es cierto? Gente, muchísimas gracias por estar del otro lado, por acompañarnos toda la semana. Nos volvemos a reencontrar el día martes. El lunes no hay Cambalache. Nos vemos el martes 26 de mayo y seguimos con lo que se viene, ¿no es cierto? Ya la previa a Cambalache Edición Mundial, que ahora ya la ansiedad es total. Cerca de la Revolución, Charly García. Mi nombre es Juan Cruz Jubilini. Nos vemos. Como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poder de ver. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto,
cerca de la revolución. Yo estoy cantando esta canción que alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción, y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Yeah, yeah, yeah. Si estas palabras te pudieran dar fe, si esta armonía te ayudara a creer, yo sería